¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esto es Mexican Curious Watching. ¿Qué tal, Adán? ¿Cómo te va? Muy bien, gente, saludos. Muy bien, señores. Esperamos que se encuentren de lo mejor. Suscríbanse a nuestro canal, denle like, compartan nuestro video, déjenos sus recomendaciones y también sus opiniones. En esta ocasión, señores, vámonos hasta Estados Unidos a ver a una banda que ya muchos han de conocer. Se llaman Avenged Sevenfold. ¿Cómo ves, Adán? Son originarios de Huntington Beach, en California, formados en 1999, que pues ya no lo habían pedido, pero por razones de copyright no lo podíamos hacer. Y ya con este método que estamos implementando, pues ya podemos utilizar las canciones de Avenged Sevenfold. Por el momento. Y bueno, esta que vamos a ver, bueno, ninguna tenía permiso de Avenged Sevenfold, señores. Entonces, y así de muchas otras bandas, pero mientras utilicemos este método y no nos quieran hacer bronca por utilizar el nombre de la banda, el nombre de la canción, no va a haber problema. Si no, pues ya veremos cómo le hacemos, ¿no? Pero bueno, esta se llama The Stage. El video dura más de 8 minutos. Vamos a ver si vale la pena tanto tiempo, señores. Y bueno, es recomendable ver ahora sí que el video porque se ve como interesante, ¿no? Entonces vamos a checarlo, como dice Adán, aquí en la cajita de información vamos a poner el link para que vayan a ver el mismo video que nosotros vamos a ver, y también pueden ponerle en configuración, subtitularlo, para que así sepan más o menos, ¿no? De qué está hablando la canción. Entonces vámonos, señores, dejen preparo aquí las cosas para hacer el conteo. Ahí está ya, vamos a hacer el conteo desde 5 y comenzamos, ¿no? Aquí ya está todo. Es Avenged Sevenfold con The Stage. 5, 4, 3, 2, 1. Vámonos, señores. Ah, muy bien. Ah, mira. De por sí ellos tienen como una temática muy oscura, ¿no, Ada? Es como una carpa, ¿no? Ajá. Y bueno, el icono que se ve ahí, pues es como el logo de la banda. Sí, ellos de hecho también salen vestidos así como muy, como oscuro, muy dark, ¿no? Por así decirlo. Suena bien esa guitarra, me gusta. Sí, suena bien. Sencillita, pero bien. Hasta el doble bombito. Es como una función, ¿no? Lo que van a ir a ver. Una función de teatro. Ya va a comenzar. Esto es el puro intro, ¿no? Están preparando todo. El preámbulo ya para entrar de lleno a la canción. Así es. Ahí está. Ahora sí. Son como unos neandertales, ¿no? Bueno, no sé qué sean. Cavernícolas. Pero es como un show de... No sé si se les llama marionetas o títeres. Pero es un show así, ¿no? Creo que esas son marionetas, ¿no? No sé si estamos equivocados. Los títeres son los que se les mete la mano, ok. ¿no? Sí, míralo. Se lo echó. Ah, como que están pasando las épocas, ¿no? Ahorita está como con los egipcios. Sí. Ah, mira, cuando les aventaban como... La lumbre, ¿no? Ajá. El Coliseo Romano. Es como el César, ¿no? Ah, mira, como decidía. En medio era como neutral, ¿no? Y dedo abajo, ahí van los leones. Oh. Está entretenido el video, ¿eh? Ahora los vikingos. Los españoles. Así es, cuando vinieron a conquistar aquí en la América. Todos contentos.
Esa es la Inquisición. Algo así, la Inquisición, sí, la Inquisición, porque el tema de las brujas, ¿no? Ajá. Muy bien, ¿eh? Así, mira, hasta el señor que sale en el video igual que yo, dice muy entretenido. Una manera muy, Eso fue creo que en la Revolución Francesa, donde les cortaban la cabeza en la plaza. Ahí está, mira. Una forma muy entretenida, ¿no? No. De hacer la historia. Con los nativos, ¿sí? Los rednecks. ¿Cómo con los nativos. Engañaron? Así es. ¿Y quién cree? ¿Qué crees que tono de piel es el que ha hecho todo eso, Adán? Los blanquitos. Y pues bueno, lo están demostrando en el video, ¿no? No es algo que uno esté inventando. La supremacía blanca se le dice, ¿no? Todo destruido. Está como floreciendo de nuevo, ¿no? Sí, lo supieron hacer bien con cómo va la música, ¿no? Ajá. Tenía que ser, si no, pues salía de contexto. Aunque bueno, hasta ahorita la letra yo no le he encontrado como relación, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué más sigue. La ave de la paz, mira. Sí, señal de esperanza, a final de cuentas. Pero pues, para estos supremacistas no hay paz. Así es. Ahí va otra vez. Al parecer ya la Primera Guerra Mundial. Sí, ya. No dejaron florecer. Hasta el mismo público que está ahí como que se entristece, ¿no? Bueno, y mucha emoción. Están emocionados. Ahí va un tanque. Me gusta cómo suena bien ahí la voz. Ajá. Sí. Un pequeño resumen, ¿no? De lo que ha sido el ser humano en el planeta Tierra, señores. Desafortunadamente no puedo defendernos. Y ahorita que en estos tiempos también estamos un poco acercados, ¿no? A lo que podría ser otra guerra. La Tercera Guerra Mundial. Ojalá y no pase nada de esto, señor. Sería terrible. Ahora sí ya no les gustó, mira. Como ya están viendo lo que pasa. Un poquito de lo que pasa en una guerra. Ahora sí ya se quedan sacados de onda, ¿no? Exactamente. Pero es lo que realmente pasa. Mira, excelente. Ya el público se volvió la misma marioneta. Dejaron de ser espectadores para volverse actores de la situación. Para vivir lo que realmente es eso, ¿no? Ahora sí que las marionetas del sistema, por así decirlo, ¿no? Que desde lejos ven y para ellos es divertido, ¿no? ¿Quién los está moviendo? Ajá, los altos mandos de la política. Muchas caras conocidas. Ahí está Vladimir Putin. Ahí está, creo que Hillary Clinton, ¿no? Hillary Clinton, ese no... Creo que era el de Japón, ¿no? El de Japón, está Angela Merkel de Alemania. Creo este es de China. Xi Jinping. Y no había uno de Estados Unidos. Dice que era Hillary Clinton, a lo mejor, ¿verdad? Aunque bueno, hubieran puesto a Obama, ¿no? Sí. Pero bueno, sabrán ellos sus razones por el cual pusieron a Hillary Clinton. Es la muerte, ¿verdad? ¿No? ¿Quién mueve los hilos de quién, a final de cuentas? ¿Quién es quién? Al final la muerte, nadie se salva. Ni los más poderosos, ni los que controlan al mundo, como se dice. Y regresa la historia. Todo es un círculo, ¿no, Adán? La historia circular, la historia se repite, a final de cuentas. Así es. Y se repite porque si la humanidad no cambia su manera de pensar, a eso se va a repetir siempre.
Suena bien esa guitarra. Sí, es una guitarra española. Suena bien. Muy bien, ¿eh? Traté de encontrarle la relación a la letra, pero la verdad nunca se la encontré, señores. Discúlpenme si no lo entiendo. Si ustedes saben más o menos qué relación profunda pueda tener la letra con el video. Sí hay unas cositas que encuadran, pero el video creo que es en primer plano. El video es muy bueno, la verdad es maravilloso como lo hicieron con marionetas. Entonces me gustó mucho, a pesar de que la letra siento que no tiene mucha relación, está bien cantada. La verdad está bonita también como la interpreta, porque no mete voces así muy rudas, sino como que va conforme al video, ¿no? Donde está un poquito más fuerte la guerra, pues ahí sube más, donde está como que floreciendo todo es tranquilo, y también la música, ¿no? Entonces me pareció muy bien. El bajo y la batería sí va haciendo algunos adornitos de repente, pero siempre mantienen su base, Adán. Siempre están como un buen pilar manteniendo las demás elementos. La guitarra igual, no escuché que sobresaliera muchísimo. Está tranquila, eso está bonito. Siento que aquí es más la voz y el video. Eso es lo que yo siento, Adán. ¿Tú cómo ves esta historia? Está interesante. Yo también la letra un poco sí no encontré cierta relación. El video está muy bien, te explica la historia de la humanidad. Como un resumen, ¿no? Un resumen de las guerras y de las invasiones y de quemar a los distintos. ¿Y propiciada por quién? Por la supremacía blanca, como decías, ¿no? Y bueno, al final de cuentas por el hombre, porque en una guerra pues participa de todos los colores, ¿no? Pero el video es muy entretenido desde que inicia hasta que termina. Trae muchísimos mensajes ahí que son rescatables. Así es. Lo que les decía al final de que como todos somos espectadores, ¿no? En las situaciones que pasan en el mundo, en la historia, nunca, o se nos hace fácil a veces criticar y no estar en la situación en la que están viviendo ciertas personas. Así es. Como lo veíamos con los espectadores, ¿no? Que se reían de lo que pasaba. Disfrutaba, ¿no? Pero ya cuando te toca ya estar involucrado, ya lo ves desde otra perspectiva. Ya cambia, señores. Ya uno es parte del sufrimiento, el dolor, la penuria, la hambruna, todo. Porque ha de ser terrible que lo hemos comentado en algunas ocasiones, que estés en tu casa y de repente empiecen bombas, balazos, gritos, sangre. No, hace terrible, ¿no? Entonces no se lo deseamos a nadie. Y eso, pues, es la historia y no ha parado. Hasta ahorita sigue, ¿no? La supremacía, o como se le nombre, sigue haciendo de las suyas. Ahorita, por ejemplo, aquí en América Latina, pues están ahí como queriendo invadir Venezuela. Que bueno, ojalá y no pase nada terrible de estos tipo de cosas, no haya guerra, no haya intervenciones, y que todo se llegue de una manera pacífica. Pero bueno, es otro tema. Entonces lo retomo un poquito porque finalmente pues es de lo que habla el video, ¿no? De cómo siempre guerra, siempre guerra, aunque no exista armamento bélico, pero uno se inventa su cuchillo, sus puntas, su palo, y igual a pegar. La conquista de los pueblos a final de cuentas, y así es. De los más desprotegidos. De parte de la música a mí me agradó mucho porque sí tiene todos sus elementos necesarios, hace cambios de ritmo donde tiene que hacerlos, se tranquiliza donde tiene que tranquilizarse. El coro me gusta mucho también. Las guitarras, sí hay ahí varios solos de guitarras, pero no son tan notorios porque se pierde uno con el video. Como que no te concentras tanto en la música. Y a pesar de que dura más de 8 minutos, se va rápido. Se va muy rápido, no se sienten. Habría que escuchar la música por separado. Solita, pero es que una vez viendo el video, uno ya tiene ya lo relacionas. Esa relación. Entonces, si uno la escucha solita antes de ver el video, tal vez se le haga un poquito larga. Pero ya con el video la relacionas y pues ya, la verdad está bonita. Y bueno, es una buena crítica, me parece, el video en sí. A todos en general, a todos, al mundo. La posición que tomamos ante las situaciones, porque como les decía es muy fácil mandar un mensaje de solidaridad con aquellos que están sufriendo, pero desde la comodidad de nuestro hogar. Sí, no. es muy difícil llegar al lugar y tratar de involucrarte, ¿no? O por lo menos enfrentarte
con el tirano, con el dictador o con quien en ese momento esté reprimiendo al pueblo. Ahí sí cambian las cosas, entonces pues lo mejor que sería en este aspecto, Adán, porque si no mandas tampoco un mensaje de aliento, pues también de alguna forma es malo, ¿no? Entonces lo mejor es informarnos, tratar de concientizar a alguien más, a nuestros hijos, de que el camino de la guerra nunca va a ser el mejor camino, ¿no? O por lo menos para el pueblo, que es el que al final de cuentas sufre, ¿no? Exactamente. Los altos mandos pues están en su sala, ahí hablando, nada más dando órdenes, y a ellos no les pasa nada. En muchos casos sí, pero por lo regular no, o no, Adán. No, pues yo diría que son los menos. Así es, señores. A final de cuentas, en una guerra, los que terminan sufriendo pues es el pueblo, los más pobres. Los que tienen para irse del país pues se van y ya no sufren la guerra, pero siempre el pueblo es el que sufre. Entonces a eso me refiero con que regreso a Venezuela, todos aquellos que se manifiestan en favor de la intervención estadounidense pues están cómodamente en sus casas, ¿no? No viven en Venezuela. Eso es lo más terrible, ¿no? Entonces, que hay que estar ahí. Ese es el problema, que ellos no están viviendo la situación. Así es, entonces ya cambiarían las cosas, pero bueno. Muchas gracias, señores. ¿Algo más que quieras agregar? Nada más. Cuídense mucho, les mandamos un abrazote. Vean el video y ahí nos dejan su comentario. ¿Ustedes qué opinan? ¿Si lo relacionan con las épocas actuales? Yo sí, 100%. Y a mí me gustó. Yo recomiendo este video. Y otras canciones que tiene Advanced Sevenfoot también son muy buenas, la verdad. Entonces, véanlo, ya ustedes díganos. Les mandamos un abrazote, cuídense mucho. Denle like, compartan, suscríbanse. Abrazos, señores. Hasta pronto.